Gloria a Dios. Y hoy te quiero hablar acerca de la resurrección. Yo le puse, qué original, ¿no? Le puse, ¡ha resucitado! ¿Cómo le puse? ¡Ha resucitado! Desde hace mucho tiempo, estamos hablando 1000 años, 700 años, los profetas hablaban ya de este acontecimiento. Incluso un salmo hablaba de este acontecimiento. Y si bien es cierto, el mensaje de la cruz es importante, este mensaje no está completo si no hablamos también de la resurrección. Porque si tú no crees en la resurrección, créeme que nada de lo que estamos hablando tiene sentido. Nada de lo que predicamos tiene sentido. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15:14, ayúdame por ahí por favor. Dice, versión Reina Valera, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si no creemos en la resurrección, Pablo dice, es en vano que predicamos. ¿Para qué predicas? ¿En quién crees? Entonces es importante que como discípulos, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Uy, hay 5. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Gloria a Dios. Como discípulos de Cristo, nosotros debemos estar conscientes de que a pesar de no ser esos testigos oculares, o tú sí viste a Cristo resucitado, pero nosotros creemos ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Creemos o no creemos en la palabra de Dios? ¿Creemos o no creemos que Jesús resucitó? Amén. Y es justamente el día de hoy que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántas personas han venido por primera vez aquí? ¿Cuántas personas han venido? Un aplauso para las personas que han venido por primera vez. Bienvenida, bienvenida. Aquellos que han venido por primera vez, bienvenidos. ¿Tú sabías que no es suficiente creer en Jesús? ¿Qué dice la Biblia cuando vamos a Romanos 10:9? Importantísimo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué significa que Dios le levantó de los muertos? Que ha resucitado, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice el verso próximo que no está ahí. No es suficiente, aquellos que han venido por primera vez el día de hoy, creer, sí, un tal Jesús, un tal Nazareno. Creer en Él no es suficiente. Ya Romanos, la carta a los Romanos lo estaba comentando, lo estaba diciendo. Y Jesús lo dijo, el único camino, verdad y vida, ¿quién es? Jesús. No hay otro. No hay otro. Yo te quiero contar, estaba leyendo los evangelios, porque esto está en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, en Lucas, en Juan. En los 4 está la resurrección. Puedes ver a gusto del consumidor, como siempre le digo. Y Lucas es un personaje que me encanta, porque él cuenta, tampoco fue un testigo ocular, fue discípulo de Pablo, pero él cuenta de manera tan precisa. Lucas fue médico y quizá la parte, de querer profundizar y ahondar en el tema, hacía que él haga unas investigaciones tan bonitas. Y quiero leerte Lucas 24:1-2. Pero antes de leer, quiero que por favor cierres los ojos conmigo para que podamos entender. Cierra tus ojitos ahí, que podamos entender la palabra. Dile, Señor, el día de hoy yo quiero que sea revelada tu palabra, Señor. El día de hoy, Señor, queremos que tú hables. Háblanos el día de hoy, papá. Sé tú hablando en esta hora. Queremos escuchar, Señor, tu palabra, no palabra de hombre,
sino tu palabra. Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, tú eres el único que convence, redarguye. Te pido que seas tú el día de hoy, Espíritu Santo, moviéndote en este lugar. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Lucas. Apláudele si quieres aplaudirle. Vamos a leer Lucas 24 del 1 al 12. Te lo leo rapidito. Dice, el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo, muy bien. Están muy bien, muy bien en cultura general. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Dice, mas a ellos le parecía, ¿qué cosa? ¿Qué les parecía? Locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose, ¿quién? ¿Quién se levantó? Peter. Se levantó Pedro, corriendo al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué interesante todo esto, porque pasado el sábado, estas mujeres que acompañaron a Jesús durante toda su crucifixión fueron a la tumba de Jesús. Y es curioso que nadie recordó las palabras de Jesús que los ángeles le estaban recordando a las mujeres. Nadie recordaba que Jesús ya había dicho que Él tenía que morir y que al tercer día iba. ¿Por qué nadie recordó eso? ¿Te has puesto a pensar por qué nadie recordó eso? ¿Tú te imaginas? Jesús resucitó ¿a quién? A su mejor amigo. ¿A quién resucitó? A Lázaro. Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Qué acaso no recordaban de esos milagros? ¿No recordaban que ya habían antecedentes de que Jesús había vencido? Se olvidaron. Hay revelación por ahí. Hay revelación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué dejaron de creer? ¿Por qué se olvidaron? ¿Tú te imaginas a todos los discípulos siguiendo a Jesús en los milagros? Oye, Jesús, qué chévere, mira cómo se levantó, salió de la tumba y ya estaba medio ya maloliente, pero salió. En los milagros los discípulos estaban con él. Pero ¿te imaginas ver al maestro pasando todo ese tormento? ¿Te imaginas ver a tu maestro, aquel que sanaba enfermos? ¿Te imaginas aquel que hacía milagros, verlo así? Y al final teniéndolo adelante en una cruz.
Humanamente para ellos se acabó todo en esa cruz. Vieron a su maestro y dijeron, ¿qué pasó? Y encima, en su falta de entendimiento, cuando Jesús dice estas palabras antes de morir, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿qué significa? Padre, Padre, ¿por qué? ¿Te imaginas ver ahí a toda la gente mirando a qué hora los ángeles vienen a sacarlo y vienen y matan a todos los romanos y empieza la guerra? Algunos habrán pensado así, ¿no? Pero nada, él dice encima, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Uy, eso fue lo último, ¿no? Hasta el Padre lo abandonó. No entendían en ese momento a qué se refería Jesús, porque eso no es lo que quiso decir Jesús. No lo entendían. Sus ojos estaban viendo solamente la sangre, el sufrimiento, el dolor. Y es lo que muchos de ustedes ven cuando pasan cosas parecidas. Cuando peleas con tu familiar, cuando no tienes economía, ni siquiera para venir a la iglesia, no tienes economía ni siquiera para poder darle a tus hijos un plato de comida. Es ahí donde se olvida que tenemos un Cristo que resucitó. En medio de las circunstancias, en medio del dolor, tú te olvidas de que Cristo ha resucitado. Así como dijeron por ahí, se nos olvidó. Y a ellos también se les olvidó que Jesús les dijo que iba a resucitar. ¿Dónde estaba su confianza? Cuenta la Biblia que Jesús ya había advertido lo que iba a pasar, Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él se los había dicho. ¿Por qué se les olvidó? También cuenta la Biblia que 2 de sus seguidores, los cuales iban camino a Emaús, que estaba a 11 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, a los cuales Jesús se les acerca luego de la crucifixión, luego de que había llevado José de Arimatea al sepulcro a Jesús, y luego de que ya se les había aparecido, como leímos en Lucas, los ángeles le habían dado el mensaje a estas mujeres de que Jesús había resucitado. 2 de sus seguidores estaban en un camino rumbo a Emaús. Dice Lucas 24, 19, 21, pónmelo ahí, dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Te pongo en contexto, ellos estaban hablando del acontecimiento. Oye, sí, ¿no? Estaban en el chimichimi, como decimos a veces, ¿no? Oye, sí, pero dicen que ha resucitado, las locas dicen que ha resucitado. ¿Cómo va a resucitar? No se acordaban, estaban cegados, no recordaban. Y se les acerca un hombre, era Jesús, y no lo reconocieron. Oye, ¿qué están hablando? Ahí pues de un tal Nazareno, dice, ¿no? Y le empiezan a contar, y ahí estaba leyendo, ¿no? ¿Y cómo le entregaron? Dicen los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Oye, ¿tú dónde has estado? Debes de ser el único, le dijeron, ¿no? Que no supo lo que ha pasado, ¿no? Y le crucificaron, dice, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. La historia, si tú sigues leyendo el libro de Lucas,
cuenta que Jesús seguía con ellos, seguía el camino, y en un momento les dijo: insensatos de corazón, ¿qué no saben que se debía cumplir lo que eran los profetas? La palabra de los profetas se debía de cumplir. Y les volvió a recordar y les empezaba a enseñar nuevamente cada profecía. Cuenta Lucas, si siguen leyendo en ese capítulo. Pero aún así ellos no lo reconocían. Pues, si han estado con Jesús, ¿cómo no lo reconocían? Cuando yo leía esto, yo me impactaba. Dice que sus ojos tenían un velo, no podían reconocerlo. Y esto pasa muchas veces cuando tenemos circunstancias difíciles que están a tu alrededor y te hacen olvidar las promesas de Dios para tu vida. Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no lo creían. ¿Qué cosa te ha dicho Jesús que va a hacer en tu vida? Y que te olvidas a causa de los problemas. Estás pasando por situaciones tan complicadas que olvidaste que Cristo ha resucitado. ¿Tu situación económica es complicada? Cristo ha resucitado. ¿Tienes problemas familiares? Cristo ha resucitado. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes alguna enfermedad que te causa mucho dolor? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, iglesia. No importa cuál sea la situación que estés pasando, recuerda que Él es fiel y Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Si te has sentido identificado con alguna de estas cosas, déjame decirte algo importante. Tú necesitas compartir un tiempo especial con Dios. Lucas 24, 30, 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y se los dio y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Si tú estás pasando una necesidad, tú necesitas un tiempo con Dios. Necesitas comunión con Él, necesitas sentarte a la mesa el día de hoy con Él. Y que tus ojos puedan volver a ser abiertos. Déjame decirte otra cosa que necesitas. Necesitas también de un corazón que vuelva a arder con la palabra de Dios. Lucas 24, 32 decía: y se decían el uno al otro, cuando desapareció, se decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Déjame darte un consejo el día de hoy. No importa qué problema estás pasando, la situación en la que te encuentres, tú necesitas la palabra de Dios. Necesitas que arda en tu corazón el día de hoy. Tú necesitas una comunión especial con Dios para que tus ojos puedan reconocerlo nuevamente. Hay personas que no les importa que todos los demás digan que Cristo ha resucitado. No lo van a creer. ¿Has conocido a esas personas? Oye, tú vas a la iglesia, pero ¿cómo va a resucitar? Dicen, ese es falso. Los discípulos se lo han robado. Hasta ahora sigue creyendo y Mateo lo dice. Cuando lees Mateo 28 al final, vas a ver cómo es que hasta ahora, hoy en día,
dicen que el cuerpo ha sido robado y que todo es una treta, porque así quisieron que sea, así quisieron que pueda esparcirse esa noticia por el Sanedrín. Y aquí me impacta mucho porque cuando voy ahora al libro de Juan y trazo el paralelo a esta historia, hay un hombre incrédulo llamado Tomás. ¿Has escuchado acerca de ese Tomásito? Juan 20, 24, 25 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, porque Jesús luego se les aparece también a los 11. Recuerda que ya no estaba Judas Iscariote. Pero Tomás dice que no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Y cuántas veces nos encontramos a gente así? Gente que dice: quiero ver para creer. ¿Y tú qué le dices? No, es al revés. Cree para que puedas ver. ¿Amén? Amén. Y Jesús nos enseña eso. Juan 20, 29, ayúdame por ahí. Juan 20, 29 dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Qué le dice? Bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos están en ese lugar? Que primero creen para que puedan ver los milagros de Dios. Amén. Algo que mientras estaba estudiando el libro de Lucas, estaba viendo acerca de la resurrección de Jesucristo, me fueron revelados en algunos versos lo siguiente, y quiero compartirlo contigo. La resurrección de Jesucristo, ¿qué es lo que trae a la vida de una persona? ¿Por qué es importante y por qué es tan trascendental para un cristiano? Yo encontré: quita el temor y trae paz. Juan 20, 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos ¿qué dice? Por miedo de los judíos, ¿vino quién? Jesús. Y puesto en medio, ¿qué les dijo? Y esto, si bien es cierto, muchos dicen es un saludo. ¿Han escuchado Shalom? ¿Qué significa Shalom? La paz con vosotros. Shalom, dicen algunos, ¿no? La Biblia cuenta, si ustedes leen en Juan, que ellos se asustaron demasiado. Pensaron imagínate que estaban todos ahí y se aparecen. Así al medio, todavía dice, al medio se aparece. ¿Qué dirías tú? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Hay revelación por ahí. ¿Qué? Un fantasma, dicen. Un espíritu chocarrero. Pero era Jesús. La Biblia cuenta que su corazón se llenó de gozo, de alegría al ver a su maestro y al ver que se había cumplido lo que él había dicho. Ellos estaban reunidos con miedo, pero Jesús vino a quitarle ese temor de sus corazones. Otra cosa que por ahí puedo ver en Juan 20, 22, dice que Jesús sopló. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Una cosa era los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo y después de recibir el Espíritu Santo. Jesús los estaba preparando. Él tenía que irse para que el Espíritu Santo pueda estar con ellos. Toda esa generación
o esas personas miedosas tuvieron un cambio radical. Y a eso yo lo voy a llamar como que un impacto después de la resurrección. Ya llego a eso. Otra cosa que he visto es que abre nuestro entendimiento. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las Escrituras. Él va a abrir tu entendimiento para que puedas entender las Escrituras. Hay muchos que se encasillan y empiezan y quieren entender y quieren leer la palabra de Dios de manera literal. La Biblia dice que Él te va a abrir el entendimiento. ¿Cuántos quieren que Jesús realmente abra ese entendimiento y puedan entender las Escrituras? Hay personas que yo escucho y leo, no entiendo nada, leo y no entiendo. Es Cristo el que te puede abrir entendimiento a través del Espíritu Santo. Nos da vida eterna. Esta es una de las palabras que siempre nuestro pastor, yo siempre tengo, porque lo he escuchado decirlo más de una vez. En Juan 11:25-26 dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquellos que no ubiquen bien cuando dijo esto Jesús, fue cuando estaba resucitando a Lázaro, cuando Marta fue a reclamarle: espera un ratito, yo soy la resurrección y la vida. Cristo resucitó y dio una evidencia de que nosotros también como cristianos, si creemos en Él, creemos que Él resucitó entre los muertos y lo hacemos nuestro Señor y Salvador único, creemos que nosotros también tenemos vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué vivimos tan afanados a veces? ¿Y por qué vivimos a veces tan preocupados? ¿Cómo impacta la resurrección de Jesucristo a los discípulos? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Uy, pocos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? La Biblia habla de verdaderos discípulos. Tras la resurrección de Jesús, en 1 Corintios, en el capítulo 15, no está aquí, pero habla de cómo es que Jesús se presentó. La Biblia dice que se apareció a más de 500 discípulos a lo largo de 40 días. 500 personas evidenciaron a Cristo resucitado. Y al ver a Jesús resucitado, toda la cobardía, todo el miedo quedó atrás y empezaron a dar pasos de valentía. Cuando se les aparece a sus discípulos, a uno de ellos también, a Pedro, que lo había negado 3 veces, es una anécdota hermosa que en un momento ustedes lo van a leer también. Le dice, no, lanza las redes nuevamente, no, ellos estaban, no, Pedro estaba sin polo ahí, todo triste porque había muerto el maestro. ¡Ey! Lanza las redes. Y muchos teólogos dicen que esto sirvió para que Jesús pueda restaurar a Pedro, porque le dijo, Pedro, ¿me amas? Y lo dijo 3 veces. Al final de los 40 días Jesús ascendió al cielo, pero antes de partir le dio a sus seguidores una promesa y les encargó algo que nosotros llamamos la gran comisión.
Los comisionó para ser sus testigos. Testigos de Jehová no, ¿eh? Testigos ante todas las naciones. En Pentecostés llegó el poder prometido. Los fieles creyentes de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Y es ahí cuando vemos a un Pedro predicando. Más de 3,000 personas creyendo. No era el mismo Pedro que negó a Jesús. Pedro proclamó con valentía la verdad de la resurrección. Y desde entonces ha sido el modelo de la iglesia primitiva. Vemos a un Esteban que enfrentaba con valentía el martirio de ser apedreado. Y ese mismo poder fue el poder transformador sobre Saulo, que más adelante se convierte en Pablo. Transformando al mayor perseguidor de cristianos en un hombre entregado al Evangelio. Después, ¿se acuerdan de Tomás? Aquel que dudó. No, yo quiero meter mi dedo en la llaga, dicen, para creer. Después de que Tomás tocó a Jesús resucitado, por así decirlo, e hizo su profesión de fe, él no fue normal nada para él ya. Permaneció con los demás discípulos y estaba en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y dice que tomó en serio la misión de Cristo y partió hacia oriente, fue a Nínive, lo que ahora se conoce como Irak, y fundó una iglesia que se conserva allí. Luego fue a la India y fundó otra iglesia. Esas iglesias son el testimonio del poder de Jesucristo resucitado, quien muchas veces puede vencer y tiene el poder de vencer nuestras dudas y nuestros fracasos. Cómo esos hombres sin valor fueron transformados después de la resurrección. Hace poquito estaba viendo una parodia de cómo los discípulos estaban, bueno, cuando uno dice, ¿no? Se robaron el cuerpo, es una parodia que está en YouTube, donde los discípulos empiezan a decir, bueno chicos, el maestro ha muerto, ¿qué hacemos? Y uno de ellos le dice, nos robamos el cuerpo. Ya, está bien, chévere, nos robamos el cuerpo. Y luego seremos torturados y muertos. Y todos dicen que, ¿cómo que vamos a ser torturados y muertos? Sí, vamos a morir crucificados, vamos a morir decapitados, vamos a morir a filo de espada. Todos dicen, ¿tú te imaginas a una persona morir por una mentira? ¿Tú morirías por defender una mentira? ¿Algo que no fue cierto? No tiene sentido. No tiene sentido el defender una mentira. La psicología no puede explicar cómo estos hombres sin valor aparente a un inicio pudieron defender acérrimamente que Cristo había resucitado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres un discípulo de Cristo? ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? La palabra dice que si tú eres un discípulo de Cristo, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz. ¿Sabes lo que significa tomar tu cruz? ¿Qué significa la cruz? Prácticamente está diciendo y pidiéndote que mueras y seguirlo. ¿Eres un verdadero discípulo? ¿Estás dispuesto?
¿Qué te toca hacer a ti como un verdadero discípulo de Cristo? Mateo 28, 18, 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, esta promesa tan hermosa, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús resucita y permanece 40 días con sus discípulos y luego se va al cielo, la Biblia dice que Él está a la derecha del Padre y dice que está intercediendo por ti y por mí. Y la Biblia también dice que Él es nuestro abogado. No hay otro igual. No hay nadie que pueda haber hecho lo que Jesús hizo en la cruz. Y la resurrección es una evidencia fehaciente de que Jesús es realmente o fue quien dijo que era: Dios. Sin la resurrección, el cristianismo no tendría ese fundamento, esa base. Déjame decirte el día de hoy, muchos de ustedes han dejado de creer. No, pero yo sí creo. Muchos de ustedes han tenido velos, han sido velados sus ojos y no han reconocido. Has dejado que tus problemas, tus enfermedades, tus angustias, tus preocupaciones te hagan olvidar que Jesús resucitó. Oliver, pero yo vengo todos los domingos a la iglesia. ¿Y eso qué? Los discípulos estaban caminando con Jesús y ni siquiera sabían que era Jesús. Tú puedes venir aquí a la iglesia, pero aún así puedes olvidar que Él ha resucitado. Hoy he venido a decirte, iglesia, Él ha resucitado. No importa la situación que estés pasando, no importa. Él ha resucitado. Cuando tú entiendas eso, esos hombres sin valor estuvieron dispuestos a dar la vida. Va a haber un cambio en ti cuando realmente entiendas el poder de la resurrección de Cristo. Que hoy el Señor pueda revelar. No puedes darte el lujo de salir igual. Tú que has venido por primera vez, quizás estas cosas te parezcan, no lo sé, extrañas. Pero déjame decirte, el Señor te ha traído hoy
para quitar ese velo de tus ojos. Y revelarse por completo a ti. ¿Habrá alguien que crea? ¿Habrá alguien en esta iglesia que tenga tal certeza en su corazón? Vamos a terminar este tiempo orando, ¿sí? Yo quiero que puedas ponerte de pie conmigo. Ponte de pie.